George Santayana nació en Madrid, España, en 1863. Vivió desde niño en Estados Unidos de América y escribió en inglés. Afirmó que el único mundo es el natural y una única verdad que es la que se abre sobre ese mundo natural, pero a la vez explicó que este mundo contiene en sí la posibilidad de una vida espiritual que se vuelve hacia la belleza y la perfección en una actitud caritativa hacia todas las cosas y hacia nuestra propia condición. La verdad es cruel, pero se la puede amar, y ese amor libera a quienes la viven. Amigas, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a dar otro paso en el camino de la serie de filósofos que han reflexionado y nos han ayudado a reflexionar sobre el mundo. Y hoy vamos a tratar un caso singular. Normalmente los filósofos ven una unión muy estrecha entre pensamiento y lenguaje, el lenguaje en el que lo expresan, ¿no? Algunos, como Martin Heidegger, han llegado a decir que solo se puede pensar en alemán, o que solo, en fin, han convertido su propia lengua, digamos, en requisito inexcusable para la filosofía. El caso de George Santayana es el caso de alguien que se nació en una lengua, se educó fundamentalmente en ella, leyó siempre en ella y por otra parte escribió en una lengua diferente. Santayana nació en Madrid, de padres españoles, pero por una serie de incidencias familiares, muy niño se trasladó a Boston y siguió su educación allí, y allí pues adoptó, cuando ya fue un joven, la lengua inglesa para expresarse. Fue el primer profesor de origen latino en la prestigiosísima Universidad de Harvard, nada menos que en la época en que estaba allí William James y otras grandes figuras. Fue muy reconocido y respetado en su época, escribió filosofía, pero también poesía, escribió novela, y fue un hombre inquieto, ¿no? Prácticamente se puede decir que no tuvo nunca un domicilio propio. Cuando estaba en su plenitud como profesor en la Universidad de Harvard, que era una cosa de las más honrosas a las que se podía llegar académicamente hablando, renunció, simplemente dijo que él prefería ser un estudiante viajero que seguir allí dando clases. Se fue a Europa, vivió en Inglaterra durante bastante tiempo, donde se hizo amigo de Bertrand Russell y de otras personalidades, vivió en Francia, vivió en Italia y finalmente en Italia, allí, cuando ya era mayor, pues entregó a las monjas azules de San Stefano Rotondo en Roma lo que le quedaba de su patrimonio, y dijo que él se quedaba a vivir allí como un asilado voluntario entre las monjas, y allí pasó sus últimos años. Allí murió en Roma y allí está enterrado en el cementerio de extranjeros, donde figura ya no como George Santayana, según firmó sus obras, sino como Jorge Ruiz de Santayana. Es curioso que este hombre, que jugó con su lengua inglesa y con su pensamiento no inglés, llegó a decir en un momento que su propósito era decir en inglés la mayor cantidad de cosas no inglesas posible. George Santayana nació en Madrid en 1863. Sus padres fueron Agustín Ruiz de Santayana, pintor y diplomático español, y Josefina Borrás, casada en segundas nupcias. En 1869, sus padres se separaron y su madre se trasladó a Boston con los 5 hijos de su primer matrimonio, quedando George con su padre hasta que en 1872 este lo llevó a que se reuniera con el resto de la familia, luego de lo cual regresó definitivamente a España. Santayana asistió a la Boston Latin School y luego al Harvard College, donde se licenció en 1886. Estudió luego en Berlín y en 1889 regresó a Harvard, obteniendo su doctorado
y comenzando a dar clases de filosofía. Sin embargo, en 1912 abandonó la vida académica y fue a vivir a Europa. Residió en Inglaterra, Francia e Italia, donde finalmente murió en 1952. En el pensamiento de Santayana se da una combinación muy curiosa entre un temperamento afirmativo del mundo, científico, por lo menos con un gran respeto y por lo científico, y considerando que la ciencia es pues una fuente de conocimiento más notable que tenemos, incluso afirmando un materialismo, es decir, realmente encuadrándose en la actitud materialista, pero por otra parte con un cierto platonismo. Para él, dentro de esa materia lo que existen son esencias. Las esencias son las que nos permiten comprender la materia. Las esencias de cada uno de los seres, de las cosas, de las cualidades, son lo que nos permite comprender lo que existe. Entonces, esa combinación entre el idealismo de esos reinos del ser, sobre el que él escribió, que es el desarrollo de esas esencias que parece que controlan la materia, y por otra parte la afirmación de la materia, hacen una combinación muy inusual y que es lo más característico y también lo más desconcertante, por qué no decirlo, de Santayana. Santayana es un autor que se lee con extraordinario agrado, era un enorme escritor y lleno de ingenio y de ironía, etcétera, mientras escribía, pero como apuntó maliciosamente Bertrand Russell, que fue su amigo, él lo lee con agrado, pero cuando ha leído 20 páginas, al final no sabe muy bien qué es lo que ha leído y tiene que volver a empezar de nuevo, porque verdaderamente es desconcertante. Quizá lo más interesante sea la distinción que hace en una obra célebre que él considera casi como una introducción a los reinos del ser, que se llama Entre el escepticismo y la fe animal. La fe animal es lo que necesitamos para vivir. Es decir, nosotros no vivimos constantemente poniendo en cuestión el mundo, poniendo en cuestión lo material, sino dándolo por hecho, dándolo por sentado, y gracias a eso nos comportamos, vivimos, nos relacionamos, amamos, odiamos, etc. En cambio, la inteligencia introduce un elemento negador. El escepticismo es poner en cuestión todo aquello que la fe animal ve como asentado. Esa combinación entre fe animal y escepticismo es lo que hace que nos movamos, digamos, intelectualmente por el mundo. No podemos prescindir de la fe animal, desapareceríamos como seres vivientes, pero como pensadores tenemos que introducir esa dosis de escepticismo que está constantemente cuestionando y llevando al nivel platónico, por decirlo de algún modo, nuestra reflexión sobre la realidad. Las dos ideas sobre las que se asienta la visión filosófica de Santayana son las siguientes. En primer lugar, vivimos dramáticamente en un mundo que en sí no es dramático. En segundo lugar, así como la principal preocupación del cuerpo animal es defenderse y propagarse a toda costa, de igual modo, la principal y más duradera ilusión del espíritu es la de su propia importancia. Habitamos el mundo dramáticamente, pero ese dramatismo no proviene de la realidad misma, sino de la confrontación de nuestros proyectos y deseos con la crudeza de lo real. Pretendemos que la realidad del universo se someta a nuestros anhelos y nos contraría que no sea así. Para poder vivir, afirmamos necesariamente dos cosas: nuestra propia excepcionalidad y la confianza en la marcha de la realidad. Sin embargo, una cuota de escepticismo que nos es irrenunciable abre la dimensión de la reflexión filosófica. En virtud de ella, podemos comprender que la cultura y las instituciones evolucionan para adecuarse al medio ambiente y a sus desafíos, mientras que la razón resulta un fenómeno accesorio de nuestra actividad, constituyendo en verdad un instrumento orientado a posibilitar la felicidad del individuo. La posición filosófica de Santayana es, en consecuencia, materialista y naturalista. Desde allí, ha podido sostener que todas las perspectivas morales individuales
son igualmente válidas, en cuanto se basan en las diferentes exigencias que el medio impone a los seres humanos y sus circunstancias, tanto como en sus similares constituciones biológicas.